Permítanme empezar el mensaje realizando algunas preguntas que nos ayudarán a ingresar y sobre todo a comprender lo medular del mensaje de hoy. Si en este momento Jesús tratara de medir tu fe, ¿qué diría acerca de ti? ¿Hombre de poca fe? ¿Mujer de poca fe? ¿O quizás hombre de grande fe? ¿Mujer de grande fe? ¿Cuál sería la evaluación de Jesús acerca de tu fe? Y esto me trae a otra pregunta. Si Jesús tratase de medir nuestra fe, ¿de qué forma el Señor mide la fe del cristiano? O en este caso, la fe de las personas. ¿Sabe? En la historia de hoy conoceremos de un personaje que Jesús evalúa la fe de este hombre y sin embargo no cumple los requisitos para tener una grande fe. Y esta historia está registrada en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 31. Es una historia muy conocida quizás, pero esta historia nos servirá para poder sacar algunas vislumbres y algunos principios acerca de la fe. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino hacia sus discípulos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la historia de los discípulos que se dirigen a una tormenta. Ellos están en el mar y de repente son sorprendidos por una tormenta. Las tormentas en la vida, en esta tierra, son muchas veces impredecibles. Y sin embargo, cuando estaban en una zona turbulencia, las olas eran cada vez más fuertes, ellos comenzaron a turbarse, comenzaron a tener miedo. Y de repente, cuando parecía que la tempestad era más grande, Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece en esta tormenta, Él aparece de manera singular. Él aparece caminando sobre las aguas, lo cual tipifica que en medio de las tormentas Dios sigue siendo el rey. Él tiene el control absoluto. Sin embargo, cuando sus discípulos ven a Jesús, ellos comienzan a tener miedo porque ellos piensan que es un fantasma. Tanto así que ellos comienzan a gritar como niños: un fantasma, un fantasma. Y de pronto, el discípulo que más le gustaba hablar, que siempre tenía la iniciativa, sale en escena.
Y Pedro inicia la conversación de esta historia al decir: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Sabe? Es interesante. La primera cosa de las características de la fe de Pedro es que Pedro es el primero de los 12 en reconocer a Jesús como Señor. En el texto bíblico que hemos leído hoy, aparece en el versículo 28 Pedro diciendo: Señor, si eres tú. Esta palabra si eres tú da la connotación de duda, de condición, si eres tú. Pero en el idioma original en el cual fue escrito este relato, más bien da la convicción de confirmación. Sería algo así como decir: Señor, ya que eres tú. Entonces Pedro reconoce a Jesús como Señor. Señor, ya que eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ahora, segunda cosa de las características de la fe de Pedro. Pedro, cuando identifica a Jesús, Pedro hace un pedido al Maestro, al Mesías. Y el pedido que hace Pedro, la oración de Pedro es: Señor, si eres tú, ya que eres tú, por favor, permíteme ir hacia ti caminando sobre las aguas. Ahora yo pregunto para usted: ¿cuántos años demoraron en que Jesús respondiese la oración de Pedro? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas? Y en realidad bastaron apenas instantes y Jesús responde de manera inmediata a la fe de Pedro, al pedido de Pedro. El Señor le dice: ven. Yo he conocido a personas que han orado a Dios por muchos años y sin embargo a veces Dios ha demorado bastante tiempo. Y soy sincero, muchas veces he orado a Dios e inclusive mis oraciones más sinceras no han sido respondidas por Dios. El otro día visitaba a una familia donde la esposa decía: yo tuve que orar 40 años para que mi esposo deje de tomar y hoy él pueda haberle entregado su vida a Jesús. 40 años. Ahora, ¿cómo no sorprenderse con este tal Pedro? Porque él hace una oración y Dios le responde al instante. Y más aún, Pedro no le responde, no le pide algo pequeño al Maestro. Pedro le pide caminar sobre las aguas. Yo no sé si me atrevo a pedirle a Dios caminar sobre las aguas, pero tampoco pienso hacerlo para no quedar en vergüenza. Pero Pedro le pide algo sobrenatural a Jesús y sin embargo su oración es respondida al instante. Tercera cosa de las características de la fe de Pedro. Recuerden que estaban en una tormenta, todos habían entrado en pánico, pero cuando Pedro reconoce a Jesús y recibe la respuesta a su oración de caminar sobre las aguas, a Pedro ya no le importó su tormenta, a Pedro no le importó que las olas eran cada vez más fuertes y violentas, a Pedro no le importó que el agua estuviera tan inestablemente, sino que un sentimiento de convicción, de confianza se apoderó de Pedro y él confió tanto en la promesa de Dios que él no tuvo miedo de bajarse de la barca. En algunos de los viajes misioneros que hemos realizado para la selva, me ha tocado subir a alguna barca, algún bote, y cada vez que el agua se hace inestable, realmente es natural sentir miedo. Pero es impresionante, Pedro, el mar era muy turbulenta, las aguas, la tormenta, y sin embargo él se baja con confianza, con convicción, sin tener temor. Y aquí viene la cuarta cosa de la fe de Pedro. Pedro
recibe un gran milagro en su vida. Y el milagro que Pedro recibe en su vida fue de caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Fue el único de los 12 que va a poder contarle a su familia, a sus amigos, lo que se siente caminar sobre las aguas. Tan solo por la valentía, la confianza en creer que si podía tener confianza en Dios, él podía hacerlo. Y él comienza a caminar sobre las aguas. Ahora, la pregunta que tengo para usted es: si Pedro, con grandes características de fe, con grandes principios de fe, reconoce a Jesús como Señor, su oración es respondida al instante, él tiene confianza al bajar de la barca, él recibe un milagro en su vida. Ahora, ¿por qué es que Jesús le dice hombre de poca fe? ¿Por qué Jesús le dice hombre de poca fe? ¿Qué le faltó a Pedro para que el Señor lo pudiese calificar como un hombre de grande fe? ¿Qué le faltó a Pedro? Porque lo que ha hecho Pedro hasta aquí realmente es algo digno de admirar. Recibir un milagro en su vida. Sus oraciones son contestadas al instante. Fue el único en bajarse de la barca. Fue el único en reconocer a Jesús como su Señor. Y ahora, ¿por qué Jesús le dice hombre de poca fe? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Yo quiero darle la respuesta, y para eso yo quiero narrar dos historias que nos ayudarán a comprender la respuesta a esta pregunta. Recuerdo que visitaba a un amigo que no iba a la iglesia, prácticamente no quería saber nada de Dios. Sin embargo, al visitarlo después de muchos años, yo le digo: ¿qué te parece si me acompañas a ir a la iglesia? Te va a gustar, vas a ver. Y él me dice: mira, sabes, Joel, últimamente he sentido que Dios ha bendecido grandemente mi vida, y realmente yo quisiera agradecerle a Dios. Y está bien, vamos a la iglesia. Y él era una de las únicas o primeras veces que visitaba la iglesia. Así que él tomó su moto, yo también tomé la moto en la cual también estaba viajando, y desde el lugar en el cual salíamos hasta la iglesia había un aproximado de 15 minutos. Pero en el camino, mientras estábamos viajando, a punto de llegar, a pocos minutos de llegar a la iglesia, este amigo, que después de mucho tiempo estaba dándole una oportunidad a Jesús, sufriría un accidente, se choca con otra moto. Y tanto así del accidente, parte de sus piernas, de su rodilla, quedó fracturada. Y él me dice: Joel, ¿por qué? Nunca que he ido a una fiesta, nunca que he ido a una discoteca, me ha pasado esto. Y ahora que decido por primera vez ir a la iglesia, me accidento. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no pudo ayudarme? ¿Por qué Dios no pudo evitarlo? Segunda historia. Era el año 2018. Estábamos realizando algunos estudios, estábamos en el centro de preparatoria para poder dar un examen de admisión. Y recuerdo que un amigo se acerca y me dice: Joel, no sé cómo hacer para poder ingresar a la universidad. Yo no quiero ser un fracasado en la vida. Yo necesito ingresar a la universidad. Y yo le digo: mira, si tú quieres ingresar a la universidad, comprométete con Dios. Le aconsejé que se acercara a Dios, que dejara su vida en las manos de Dios. Y él me dice: está bien, voy a intentar, voy a probar con Dios, a ver qué tal me va. Y como nunca antes, yo realmente lo vi transformado, cambiado. Mientras yo dormía, él estudiaba su Biblia.
era el primero en llegar a la iglesia. De lo que nunca participaba, comenzaba a dar opiniones hasta que comenzó a predicar. Yo realmente quedé sorprendido. Hasta que llegó el momento del examen y cuando dieron los resultados, con mucha expectativa, él se va a ver los resultados y él se da con la triste noticia de que no había ingresado, no había ingresado. Y ahí recuerdo muy bien sus palabras. Él dijo, realmente Dios no funciona. Servir a Dios no funciona. Yo le serví, me esforcé, puse todo de mi parte, pero Dios no me escuchó. Así que no vale la pena seguir sirviendo a Dios. Cuando Pedro camina sobre las aguas, llega un momento en que Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué Jesús le dice hombre de poca fe? Y aquí quiero darte la respuesta. ¿Sabes? Todo lo que hizo Pedro es rescatable, es algo grande, digno de ser predicado. Pero sin embargo su fe duró muy poco. Antes él estaba caminando sobre el mar, confiando en Jesús, pero apenas pasaron 2 segundos y él estaba hundiéndose en el mar. Dejó de confiar en Dios. Entonces, si Jesús tratara de medir nuestra fe, o mejor, ¿qué es lo que hace grande la fe de un ser humano ante Dios? Y la respuesta es la perseverancia. Perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Por eso el título de este mensaje, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La Biblia está llena de versículos que nos amonestan a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hablando de perseverancia, de continuar la caminata, en Apocalipsis 2:10, Juan dice algunas palabras que quizás son dignas de poder ser recordadas. Si bien es cierto, él se dirigía a la iglesia de Esmirna, pero ese mensaje bien puede ser aplicado para nuestras vidas. Él llega a decir, no tengas miedo a lo que vas a pasar, no tengas miedo a las cosas que te van a suceder, porque he aquí el diablo echará a muchos de ustedes a la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sin embargo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es interesante lo que de alguna u otra forma el Señor Jesús dice a través de Juan: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios muchas veces no es fácil. Requiere perseverancia, valor, firmeza. Hay momentos en que tú te preguntas, y como los amigos de estas historias que te conté, tal vez llegas a la conclusión y dices, creo que no vale la pena servir a Dios. Servir a Dios no funciona. Pero ¿será que realmente no funciona servir a Dios? Persevera hasta el fin. Es la promesa de Dios. Persevera hasta el fin y yo te daré la corona de vida. Es probable que tú estés escuchando este mensaje. Es probable que en este momento, yo no sé lo que estás haciendo. Quizás estás a punto de renunciar a tu fe. Quizás extrañas tanto el mundo y dices, yo estaba mejor allá antes que servir a Dios. Y tal vez llegas a la conclusión y dices, creo que no vale la pena servir a Dios. Pero yo quiero decir lo mismo que dijo o escribió Juan: persevera hasta el fin. No hasta terminar tu carrera, no hasta terminar el año, no hasta que salgas de tus problemas, sino hasta el final. Perseverar.
Muchas veces es fácil iniciar, pero a veces lo difícil está en perseverar. Muchos van quedando en el camino. Hace muchos años, una nación corría en busca de un grito libertador. Más de 600,000 varones, sin contar mujeres, niños y tampoco ancianos ni extranjeros. 600,000 varones salían de Israel. Israel salía de Egipto después de estar por más de 4 siglos como esclavos. Y había tanta euforia, tanta alegría. Por fin ellos podían ser absolutamente libres, libres de la esclavitud. Ya no más cadenas, ya no más noches sin dormir. Al fin, la promesa de la libertad estaba llegando a sus vidas. Ahora, yo me imagino que cuando ellos salen, yo me imagino al diablo de brazos cruzados diciendo: eso sí, bueno, tal vez ustedes están ganando la batalla, pero no han ganado la guerra. Tal vez ustedes están saliendo de acá de Egipto, pero yo me encargaré de que ustedes no lleguen a la tierra prometida. Es lo mismo que el enemigo hace con usted. ¿Sabe? De aquella historia de 600,000 varones que salieron de la tierra de Egipto, solamente 2, escuche lo que le digo, solamente 2 llegaron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Ni siquiera el mismo Moisés, quien fue el autor o el líder que sacó a este pueblo, pudo llegar a la tierra prometida. ¿Sabe? El enemigo está tan empeñado en poder destruir su vida. El día en que usted aceptó a Jesús, el enemigo le ha declarado la guerra a usted. Yo imagino que el enemigo se puso de brazos cruzados y dijo: eso sí, quizás en este momento tú estás aceptando a Jesús, pero juro por mi gran nombre que no descansaré hasta poder destruir tu vida. No descansaré, haré todo lo posible para que no alcances la promesa de llegar al cielo. Y en este momento tú estás allí desanimado, tal vez atareado con las cosas de la vida, pensando en renunciar. Pero sin embargo, hoy la promesa es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y precisamente en este momento de crisis que estás viviendo, en este momento que estás desanimado, tú te preguntas: pero ¿por qué me está pasando? ¿Sabes? Lo que te está pasando es una confirmación que realmente Cristo aceptado está en tu vida, porque el enemigo no pelea con cualquiera. El enemigo solamente pelea con aquella gente que le es una amenaza para su reino. El enemigo sabe que si tú sigues, Dios tiene un propósito grande para ti. Por eso es que está tan empeñado en poder destruirte, en poder desviarte del camino correcto. Yo no sé si tal vez dentro de 2 semanas, o quizás ni siquiera otra semana, o algunos días, tú te acuerdes de este mensaje. Es probable que de aquí a algunos días usted no se recuerde tal vez absolutamente nada de lo que estamos predicando, porque el ser humano rápidamente olvida. Pero yo me voy feliz. Usted, si gusta, puede olvidar todo lo que ha escuchado hasta aquí. Olvídese de Pedro, olvídese que caminó sobre las aguas. Si usted incluso puede olvidar todo lo que hemos dicho hasta aquí, pero solamente lleve esto que le voy a decir y grábelos en su corazón. Solamente no desista de Jesús. Solamente eso. En eso se resumen
todo el mensaje que quiero transmitirle hoy. Solamente no desista de Jesús. Aunque se sienta pecador, aunque se sienta indigno de Dios, aunque el enemigo venga y le dice: mira, oye, ¿tú qué estás haciendo? Un momento estás en la iglesia y en otro momento estás en el mundo. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Mejor desiste de Jesús y ya métete de una vez en el mundo. No escuche la voz del enemigo. Escucha a Dios que le dice: persevera hasta el fin, aun aunque usted tenga pecados en su vida. El mayor problema no es pecar. Si bien es cierto, las consecuencias pueden quedar, pero para el problema del pecado hay una solución, y la solución es Jesús. Pero si usted se aparta de Dios, si usted se aparta de Jesús, ¿qué otra cura puede haber? Por eso termino mi mensaje diciendo: no desistas de Jesús. No desistas de Jesús. Solamente eso. No desistas de Jesús. Que Dios pueda bendecirte. Como siempre, queremos terminar el mensaje haciendo una oración del todo especial. Que Dios pueda fortalecer tu caminar, que Dios pueda fortalecer tu vida, porque solamente Él hace posible la victoria en Cristo Jesús. Querido Señor, he hablado lo que creo que has puesto en mi corazón. En este momento quiero de manera especial pedirte por cada persona que esté escuchando este mensaje. Por favor, bendice su caminar. Aunque haya motivos para desanimar, aunque sienta que quizás no es escuchado por Dios, aunque sienta que su oración quizás no es respondida, por favor, tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. Y aunque vivimos en tiempos difíciles, ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque es la única forma de poder alcanzar aquella grande promesa de la corona de la vida eterna. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte a estas alturas del mensaje, y nos encontramos la próxima semana aquí en Vivir con Propósito.